Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance, las intrigas y por supuesto, las telenovelas. ¿Cómo están hoy? Espero que listos y preparadísimos porque hoy vamos a embarcarnos en un viaje épico, un maratón de telenovelas turcas. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las producciones turcas, esas historias que nos roban el aliento, nos hacen suspirar, llorar a mares y, admitámoslo, nos dejan pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Vamos a hablar de esas telenovelas que definen el concepto de épica, esas que no solo nos entretienen, sino que también nos transportan a mundos lejanos, nos presentan culturas fascinantes y nos hacen reflexionar sobre temas universales como el amor, la lealtad, la ambición y la venganza. Antes de empezar, un pequeño favorcito, si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán reseñas, análisis, curiosidades, chismes y mucho más sobre sus telenovelas favoritas. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, prepárense un cafecito turco y acomódense porque esto va a ser largo, pero valdrá la pena. Empecemos con una que sin duda marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Amor Eterno, o como la conocen en su idioma original, Kara Sevda. ¡Ay, Kara Sevda! ¿Quién no ha derramado una lágrima con esta historia? La trama nos presenta a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Kemal, un chico humilde que trabaja como minero, y Nihan, una joven de familia adinerada, luchan contra viento y marea para estar juntos. Pero el destino, cruel e implacable, los separa una y otra vez, obligándolos a tomar decisiones difíciles y dolorosas. Lo que hace que Kara Sevda sea tan épica es, sin duda, la intensidad de las emociones. El amor entre Kemal y Nihan es un amor puro, verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero también es un amor prohibido, marcado por las diferencias sociales, las intrigas familiares y los oscuros secretos del pasado. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, los protagonistas, es simplemente innegable. Logran transmitir cada emoción, cada mirada, cada palabra con una autenticidad que te llega al corazón. Y la historia, llena de giros inesperados y momentos de gran tensión dramática, te mantiene pegado a la pantalla desde el primer capítulo hasta el final. Kara Sevda no es solo una historia de amor, es un drama social que explora las complejidades de la sociedad turca contemporánea. La diferencia de clases, la presión familiar y los secretos enterrados son elementos clave que impulsan la narrativa. Vemos cómo la ambición de las familias de Nihan y Kemal, particularmente la de su padre, contribuye a la tragedia de su amor. Él sacrifica su felicidad por las apariencias y el poder, creando un ambiente de manipulación y decepción que atormenta a los protagonistas. Además, la serie se adentra en la psicología de los personajes secundarios. Emir Kozcuoğlu, el antagonista, es un villano complejo y multifacético. Su obsesión por Nihan y su sed de venganza lo convierten en un oponente formidable para Kemal. No es simplemente un villano de caricatura, entendemos sus motivaciones y, en cierto modo, podemos sentir cierta empatía por su dolor. Esto añade profundidad a la trama y la hace aún más cautivadora. Otro elemento que contribuye a la grandiosidad de Kara Sevda es su impecable producción. Los paisajes de Estambul, la música, el vestuario, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle para crear una atmósfera cautivadora y envolvente. Estambul se convierte en un personaje más, con sus calles llenas de historia y sus vistas impresionantes que reflejan el romance y la tragedia de la historia. La banda sonora, con canciones melancólicas y emotivas, intensifica las emociones en cada escena, haciéndonos sentir aún más conectados con los personajes. Y por supuesto, no podemos olvidar el guión magistralmente escrito, que explora temas como la justicia, la venganza, el perdón y la importancia de luchar por lo que uno cree. Kara Sevda es una telenovela que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor y la fragilidad de la vida. La serie plantea preguntas difíciles sobre el destino, la libre voluntad y el precio que estamos dispuestos a pagar por el amor. Nos hace pensar en las decisiones que tomamos y cómo pueden afectar a nuestras vidas y a las de los demás. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra telenovela que ha conquistado corazones en todo el mundo, El Sultán, o Muhteşem Yzyl, como la conocen en Turquía. Esta producción histórica nos transporta al Imperio Otomano, a la corte del sultán Suleimán el Magnífico, un hombre poderoso y visionario que gobernó durante el siglo XVI. La historia se centra en la relación entre Suleimán y Hürrem,
una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. El Sultán es una telenovela épica por su ambición, su escala y su meticulosidad histórica. La producción es impresionante con decorados suntuosos, vestuarios elaborados y batallas espectaculares. Los palacios otomanos son recreados con una fidelidad asombrosa, transportándonos a una época de opulencia y poder. Los trajes bordados con hilos de oro y adornados con joyas son una verdadera obra de arte. Y las escenas de batalla, filmadas con gran realismo, nos muestran la brutalidad y la grandeza del Imperio otomano. La historia está llena de intrigas palaciegas, conspiraciones, romances prohibidos y luchas de poder. La corte de Suleimán es un hervidero de ambición y traición, donde cada personaje lucha por su supervivencia y su posición. Los eunucos, las concubinas y los visires conspiran constantemente para obtener el favor del sultán y manipular los hilos del poder. Las relaciones amorosas son aún más complicadas, ya que están entrelazadas con la política y la ambición. Y los personajes, tanto Suleimán como Hurrem, son complejos y fascinantes, con motivaciones claras y personalidades fuertes. Suleimán es un líder carismático y un estratega brillante, pero también es un hombre atormentado por sus responsabilidades y sus deseos. Hurrem es una mujer astuta e inteligente que utiliza su belleza y su inteligencia para ascender en la corte y desafiar las convenciones de la época. Su relación es una mezcla de amor, pasión y rivalidad, que la convierte en una de las más memorables de la historia de la televisión. Lo que hace que El Sultán sea tan adictiva es la forma en que combina la historia real con la ficción. La telenovela se basa en hechos históricos, pero también se toma ciertas libertades creativas para crear una historia más dramática y entretenida. La serie explora temas como la política, la religión, la guerra y el amor, mostrándonos las complejidades del Imperio otomano y la vida de sus habitantes. Y la actuación de los protagonistas, especialmente Ali Tergen como Suleimán y Mary Muzerli como Hurrem, es simplemente excepcional. Logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación. Ali Tergen nos muestra la vulnerabilidad de Suleimán detrás de su fachada de poder, mientras que Mary Muzerli nos enamora con la inteligencia y la determinación de Hurrem. El Sultán es una telenovela que te sumerge en un mundo exótico y fascinante. Te enseña sobre la historia otomana, la cultura turca y la importancia del poder. Pero también es una historia sobre el amor, la ambición y la lucha por la supervivencia. Una verdadera joya de la televisión turca. La serie no solo se enfoca en la vida de la realeza, sino que también nos muestra la vida cotidiana del pueblo otomano, sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias. Esto nos permite comprender mejor la sociedad de la época y conectar con la historia de una manera más profunda. Pasemos ahora a una telenovela más reciente que ha causado sensación en las redes sociales, Erkay, Amor y Venganza. Esta historia nos presenta a Reyyan y Miran, dos jóvenes que se ven envueltos en una espiral de amor y venganza. Miran, criado con el único propósito de vengar la muerte de sus padres, se acerca a Reyyan para cumplir su plan. Pero contra todo pronóstico se enamora perdidamente de ella. Y Reyyan, una joven inocente y bondadosa, se ve atrapada en una red de mentiras y secretos que amenazan con destruirla. Lo que hace que Erkay sea tan épica es la intensidad del drama y la complejidad de las relaciones. La historia está llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y momentos de gran tensión emocional. Cada episodio te deja con la boca abierta y te hace preguntarte qué pasará a continuación. Las familias de Reyyan y Miran están en constante conflicto, lo que crea un ambiente de tensión y desconfianza. Los secretos del pasado resurgen para atormentar a los personajes y poner a prueba su amor. Y la química entre Ebru Sain y Aknaknzu, los protagonistas, es palpable. Logran transmitir la pasión, el dolor y la confusión que sienten sus personajes. Su conexión es tan intensa que te hace creer en su amor, a pesar de las dificultades que enfrentan. La serie también explora temas como el perdón, la redención y la importancia de romper con el ciclo de la venganza. Erkay es una telenovela que te hace cuestionar la naturaleza de la venganza y la capacidad del amor para sanar las heridas del pasado. Te muestra cómo el odio puede destruir a las personas y cómo el perdón puede ser la única salida. Es una historia apasionante que te atrapa desde el primer momento y te deja con ganas de más. La serie también destaca por sus hermosos paisajes de Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía. Los escenarios naturales y la arquitectura tradicional añaden un toque de autenticidad y belleza a la historia.
Y para terminar este maratón de telenovelas turcas épicas, no podemos dejar de mencionar Fatma Gul. Esta es una historia poderosa y conmovedora que aborda un tema difícil, la agresión sexual. Fatma Gul, una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero, es brutalmente violada por un grupo de hombres. Tras el ataque, su vida cambia para siempre. Se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que la agredieron, para salvar su honor. Pero contra todo pronóstico, Fatma Gul y Kerim terminan enamorándose. Fatma Gul es una telenovela épica por su valentía, su honestidad y su capacidad para generar conciencia sobre un problema social grave. La historia está contada con sensibilidad y respeto sin caer en el morbo ni la explotación. La serie muestra el impacto devastador de la agresión sexual en la vida de Fatma Gul, pero también su capacidad para superar el trauma y reconstruir su vida. Es un mensaje de esperanza y empoderamiento para las víctimas de violencia sexual. Y la actuación de Beren Saat como Fatma Gul es simplemente magistral. Logra transmitir el dolor, la humillación y la fuerza de su personaje. Su interpretación es tan conmovedora que te hace sentir su dolor y admirar su valentía. La serie también cuenta con un elenco de apoyo talentoso que da vida a los personajes secundarios y enriquece la historia. Fatma Gul es una telenovela que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, la necesidad de apoyar a las víctimas de violencia sexual y la capacidad del amor para superar incluso las experiencias más traumáticas. Es una historia inspiradora que te deja una huella imborrable. La serie también aborda temas como la discriminación, el machismo y la impunidad, mostrando las injusticias que sufren las mujeres en la sociedad turca. Es una llamada a la acción para cambiar estas actitudes y crear una sociedad más justa e igualitaria. Y bueno, mis telenoveleros, hasta aquí nuestro maratón de telenovelas turcas épicas. Hemos viajado por el Imperio Otomano, hemos llorado con amores imposibles, hemos luchado contra la venganza y hemos reflexionado sobre temas sociales importantes. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo. Para resumir, hemos hablado de Amor Eterno, una historia de amor prohibido llena de drama y emoción, El Sultán, una producción histórica que nos transporta al Imperio Otomano, Erkay, Amor y Venganza, una historia de amor y venganza llena de giros inesperados, y Fatma Gul, una historia valiente y conmovedora que aborda el tema de la agresión sexual. Todas estas telenovelas, cada una a su manera, son épicas por su ambición, su escala, su intensidad emocional y su capacidad para conectar con el público. Pero, ¿qué es lo que hace que las telenovelas turcas sean tan exitosas a nivel mundial? Yo creo que es una combinación de varios factores. En primer lugar, las historias son universales y atemporales. Abordan temas como el amor, la familia, la ambición y la venganza, que son relevantes para personas de todas las culturas y edades. En segundo lugar, la producción es de alta calidad. Las telenovelas turcas se caracterizan por sus hermosos paisajes, su música emotiva y su actuación convincente. En tercer lugar, los personajes son complejos y realistas. No son simplemente buenos o malos, tienen sus propias motivaciones y defectos, lo que los hace más creíbles y cercanos al público. Además, las telenovelas turcas a menudo abordan temas sociales importantes, lo que las hace más relevantes y significativas. No son simplemente entretenimiento escapista, también pueden generar conciencia sobre problemas como la desigualdad, la violencia y la injusticia. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna telenovela turca nueva que quieran ver. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas telenovelas es su favorita? ¿Qué otras telenovelas turcas consideran que son épicas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Hay alguna otra producción que creen que merece un lugar en esta lista? Tal vez Kukur con su intensa narrativa sobre la mafia, o quizás Dirilis, Ertuğrul por su épica representación de la historia turca. Las posibilidades son infinitas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos telenoveleros.